Estamos recibiendo hoy, excepcionalmente hoy, un miércoles, pero nos da mucha alegría porque acortamos el tener que esperar hasta el día viernes, a Gabriela Mordecki, la economista, docente, investigadora. Buen día, bienvenida, Gaby. Hola, ¿qué tal? Bien, gracias por esta bienvenida y bueno, nada, supongo que mucha gente está escuchando música Vos o de seguramente esta. sufriste de fiebre de sábado de la noche, ¿no? Bueno, sí, es como de hace muchos años, pero claramente nada, mi adolescencia fue esas épocas de los Exactamente. 70. Bueno, Bueno, por la que supongo que algunos tenemos nostalgia, pero otros deben tener nostalgia de otras cosas, ¿no? Los más, yo qué sé, nada. Es sí, como como todos, los raro. más veteranos tienen nostalgia de cosas anteriores aún y los más jóvenes de cosas recientes. Claro, es raro eso de la nostalgia unificada, pero bueno. Pero sí, sí. A mí me parece que es una guiñada amable, que no hay que... Sí, es Cada uno ve para divertido. dónde arranca, ¿no? Es divertido, la gente lo toma para, claro, Ahí como va. la oportunidad. Exactamente. Bueno, mi querida, la que no es divertida es la situación en Argentina. Mm. Ni hablar de política, también económica y por ende política, qué sé yo, el huevo y la gallina. Pero lo cierto es que Argentina está pasando por dificultades grandes desde la perspectiva económica. Acaba en el último tiempo, ha tenido ya 3 ministros de Economía. Y más allá de esos asuntos que están inexorablemente atravesados por lo político y sabedores, todos que es muy difícil a veces limitar hasta qué punto va lo uno y hasta qué punto va lo otro, a mí me gustaría que nos trataras de explicar, Gaby, querida, qué, cuáles son las debilidades, cuáles son los problemas, cuáles son las dificultades que exhibe Argentina desde la perspectiva económica. Primero, porque nos interesa, porque Argentina es importante. Segundo, porque son nuestros vecinos. Y con eso alcanza. Pero tercero, porque además inciden fuertemente en nosotros, ¿no? Exactamente. Quizás no tanto como antes, pero en fin, la palabra es toda suya. Bueno, es bastante complejo tratar de analizarla como un todo a la economía argentina, porque más allá de estas debilidades que tú estabas señalando, se acaba de salir datos sobre el crecimiento económico y sigue muy dinámica la economía en ese otro frente, digamos, real. La industria, la construcción, el comercio, todo está creciendo. Capaz que incluso el sector agropecuario parece que es el único que en este mes ha mostrado un pequeño retroceso, pero digamos que se está proyectando para este año un crecimiento que va entre, no sé, 3,5 y 4,5, cuando el año pasado creció más de 10%. O sea, es una economía que se recuperó, o sea, si bien cayó mucho el 2020 con la pandemia, luego se recuperó en forma muy, muy buena y sigue en ese sentido. Sin embargo, la contra... Quiero hacer un punto acá para ver si te voy siguiendo y entendiendo bien. La economía argentina está creciendo, entonces, Sí, sí, está creciendo y además en forma bastante dinámica. El último dato, ellos tienen un indicador mensual de actividad económica y el último dato, que es junio, salió como más del 6% de crecimiento, o sea, muy bueno y desestacionalizado, creo que dio 1,1, o sea, quiere decir que el ritmo va bien, sin embargo, bueno, las proyecciones de los analistas son un poco menores y van así como esto. Y también desde 3,5 a 4,5, más o menos en lo mismo están algunos informes digamos, de organismos internacionales o consultoras, el Fondo Monetario, el BID, el Banco Mundial, digamos, todos tienen proyecciones que van como por ahí. Sin embargo, Argentina tiene otro frente muy complicado, que es el frente inflacionario, muy vinculado además al tipo de cambio y a la falta de posibilidad de financiar digamos, el déficit externamente. Muy difícil. Entonces, ellos además tienen un acuerdo firmado con el fondo desde la época, ¿no? Del presidente Macri, ¿no? El anterior, que ha sido, bueno, muy, muy rebatido ahí en la prensa. Sin embargo, el ministro Guzmán, ¿no? El primero, digamos, de este gobierno
que salió en junio, no hace tanto, él logró volver a acordar con el fondo, con otras metas, con otras. Y la ministra que duró poquito, Batakis, ahí el mes de julio, también viajó a Estados Unidos y logró un acuerdo con metas que aparentemente por ahora se van cumpliendo y bueno, el ministro actual que es Massa, piensa que pueden cumplir las metas para poder tener los aportes ¿no? Porque el Fondo Monetario, si, digamos, si el acuerdo se cumple, lo que hacen es prestarle efectivo, dólares, a la economía argentina, que es lo que le falta, ¿no? Eh, eh, y increíblemente, en el medio de todo este debate, Julio parece que tuvo superávit fiscal, o sea, recortaron algunos gastos. Massa hizo unos anuncios referidos a cortes de subsidios, digamos, sobre todo a los combustibles, a la energía eléctrica, que tienen en Argentina históricos, ¿no? Pero en los cuales se gasta mucho, de forma de poder ir recortando el déficit, porque además esta es una condición, ¿no? Uno cuando firma un acuerdo con el fondo, recordemos que se compromete a algunas cosas, entre ellas estaba esto de ir como normalizando los precios de la energía y subsidiando solamente a la gente que realmente lo precisa, ¿no? Este, entonces, bueno, eso va por un lado, pero por otro, digamos, esta falta de reservas que tiene Argentina, ¿no? O sea, es importante porque además en Argentina es un país que tiene control de cambios, a diferencia de Uruguay, ¿no? Y de otros países. ¿Qué quiere decir esto? Que los exportadores no pueden quedarse con los dólares que reciben por los pagos, sino que deben cambiarlos en el Banco Central a la cotización oficial, que bueno, como todos sabemos, tienen una brecha con el blue, con el paralelo, con otras 25 cotizaciones que tienen en Argentina de más del 100%, ¿no? Entonces, sobre todo ahora la discusión está sobre la cosecha de soja, que se vendió algo, pero en realidad están los productores, los exportadores, esperando nada, que esto cambie o que se llegue a algún acuerdo para venderlo, porque vender a la cotización oficial, además tienen el 35% de detracciones, hacen que, bueno, el dólar, digamos, que están recibiendo sea inclusive menor al oficial, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, nada, y no tienen como otra forma de liquidarlo porque, bueno, son exportaciones que tienen que salir por el puerto, que son formales. Entonces, bueno, eso es un tema también que está ahí discutiéndose. Se está hablando de un dólar soja o de un dólar, bueno, pero por ahora no hay ningún acuerdo. Y bueno, y ahí están, como ellos llaman, las silobolsas, ¿no? Como los productores sentados arriba de las silobolsas, esperando que la situación calme para venderlo, ¿no? Además, en paralelo, la cotización de la soja en los mercados internacionales está muy bien, incluso está subiendo en los últimos días. Entonces, bueno, eso hace también que los exportadores digan, bueno, es una buena estrategia seguir esperando a tener mejores cotizaciones, ¿no? Y bueno, esa es porque nada, está a $600 más o menos la tonelada. Imagínense lo que significa liquidarla a 300 pesos, ¿no? El dólar, que es la cotización del paralelo, o a, no sé, 139, que es la oficial, y si a eso además le tenemos que sacar el 35%, ¿no? Entonces, bueno, es toda una discusión que no es sencilla. ¿Para qué precisan dólares el gobierno argentino? Bueno, los precisa justamente para poder, por ejemplo, pagar las importaciones, que han estado muy limitadas Ajá. en Argentina, ¿no? Y bueno, otra cosa, además, que también
¿no? Se comentaba, digamos, leí el otro día, es este, qué es lo que sucede porque estamos viendo la relación de precios, digamos, que tenemos yendo, digamos, a las fronteras y la relación de precios con Uruguay, que muchos uruguayos van a Argentina, el turismo interno ha aumentado muchísimo, no solo de uruguayos, ¿no? También de chilenos, de paraguayos, porque bueno, los precios están muy accesibles si uno tiene dólares. Pero esos dólares que llevamos no entran a las arcas públicas, ¿no? Los cambiamos en el mercado informal. Entonces, más allá de que hay más actividad, no entran dólares. O sea, la balanza turística sigue siendo negativa. ¿Por qué los argentinos que salen tienen un dólar que si bien es más caro que el dólar oficial, es menor que el dólar paralelo porque ellos tienen un sobreprecio por impuestos y, bueno, tasas que les cobran como del 70%, pero bueno, si la brecha está arriba del 100, bueno, a los argentinos en el exterior gastar con dólares, claro, los que pueden, ¿no? Digamos, también en realidad digamos, el gobierno argentino está acá subsidiando a los turistas indirectamente, ¿no? A los turistas que salen, a los que entran, ¿no? A todos. Y el problema de las reservas es cada vez mayor. Entonces, porque quiero ir entendiendo Mm, algunas cosas. Por lo pronto, la economía argentina sigue creciendo y sigue mm, creciendo a un buen ritmo, más allá que sí, algunos analistas no ven el futuro con tanto optimismo. no, A ver, olvidémonos un segundo de Argentina en sí mismo y es, en cualquier mercado que la economía crezca es una buena noticia. Hasta ahí vamos bien. sí, claro, Bien. claro. Por lo tanto, se supone que Argentina tiene lo primero y principal para empezar a solucionar problemas, y es que su economía está creciendo, ¿no es cierto? Mm, mm, Tiene como grandes adversarios, por decirlo así, un gran frente inflacionario, como vos dijiste, ¿no es cierto? sí, que podría Y llegar al 100% este año. bien, ese es el principal adversario o qué rol le está jugando, digamos, otro problema que está teniendo es la ausencia de dólares por ahí. ¿Está bien lo que estoy Ujú. diciendo? Claro, lo que pasa es que son a nivel distinto, ¿no? Porque el tema de los dólares afecta al gobierno y las posibilidades, digamos, de financiar una cantidad de cuestiones, pero a la población en general ese impacto le llega a través de la inflación, que por supuesto el aumento del dólar es funcional a que la inflación siga aumentando. Claro, pero yo recuerdo alguna cosa que vos nos has comentado otras veces, siempre con tanta claridad y pertinencia, y tiene que ver con la inflación, si bien podemos sostener que suele ser para casi todo el mundo una mala noticia, paradójicamente, incluso hablando del gobierno de Uruguay, no es del todo una buena noticia, ya que la recaudación de algunos impuestos, IVA, por ejemplo, en la medida que la inflación sube, la recaudación aumenta. ¿Estamos en lo cierto? Es verdad, eso también es cierto, Entonces el pero gobierno cuando... argentino tiene una economía que crece y tiene, por efecto de la inflación no deseada, no buscada, pero por efecto de la inflación también está teniendo una recaudación mayor, ¿o no? Claro, los impuestos vinculados al consumo, pero esta otra parte, digamos, vinculada a las exportaciones, que para Argentina es muy importante, ¿no? Piensen que es el 35% de detracciones que tienen estos productos, es como algo fundamental. Y además, o sea, cuando hablamos de este problema, falta de dólares, este, la recaudación es en pesos, ¿no? Entonces, no pueden con eso superar este otro problema, pero por supuesto que hay otro punto entonces que es justamente este que yo mencionaba y que tiene que ver con esto de la recaudación, que es el resultado fiscal, ¿no? Que hay que financiar y que Argentina, al no tener acceso a mercados internacionales, lo tiene que financiar internamente pagando tasas de interés
muy altas. Sin embargo, hay muchos que dicen que ya con la inflación aumentando, las tasas tienen que aumentar más, porque ahora que no, las tasas de unas letras que tienen ellos, que se llaman LELIQ, está como arriba del 80%, que es superior a la inflación que hay hoy, que es como del 70%, pero no de la proyectada para fin de año, que es 100%. Entonces, eso, digamos, genera un problema continuo de cómo financiar estos resultados negativos. Una es colocando estos papeles internamente, pero para que la gente los compre tienen que rendir. Y después, bueno, nada, creo que está negociando con China, tiene alguna posibilidad de financiamiento a tasas elevadísimas, pero bueno, les prestan. Y alguna otra cuestión con algunos organismos internacionales, como el BID, el Banco Mundial, que prestan para proyectos, digamos, pero que Argentina también precisa aumentar las inversiones, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque además toda esta situación se da en un escenario de suba de los precios de los combustibles internacional, ¿no? Del petróleo, del gas, y Argentina ha tenido bajas inversiones, por lo tanto está importando gas Argentina, que tiene unas terribles reservas, ¿no? Una de las últimas que se encontró fue esta que se llama Vaca Muerta, donde, bueno, empezaron las inversiones, pero para poder producir realmente y que eso alcance se precisan muchos recursos y empresas internacionales interesadas en meterse en el negocio, cosa que no es muy atractivo, no solamente por la situación de inestabilidad que tiene Argentina, sino por cosas que pasaron en el pasado, ¿no? Como la, digamos, YPF, que fue nacionalizada, que estaba en manos de una empresa española. Y bueno, nada, o sea, hay otros que miran y dicen, bueno, si hicieron eso, puedes volver a hacerlo y nos vamos a quedar de vuelta para atrás. Y esta cuestión de no permitir los ajustes de tarifas y los subsidios hace que muchas empresas privadas, que son las que proveen los servicios públicos, nada, tampoco inviertan nada porque Claro. no pueden, no tienen rentabilidad. Entonces, digamos como que es una situación que podría tener alguna salida, pero esta inestabilidad política, además que hay, no ayuda en nada. Acabamos de escuchar el discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández, nada, con sus alegatos y todas las cosas que hay en su contra. Y bueno, eso no ayuda, ¿no? Como que la imagen internacional de un país que se debate en esos ámbitos, nada, y con un nuevo ministro de Economía, un político que quiere, nada, que las cosas empiecen a arreglarse, porque él quiere ser, creo, el Claro, futuro claro, claro. presidente, ¿no? Ahí tiene un incentivo bien fuerte, Y justamente en está el final difícil. quiero preguntarte, ya que mencionaste a Massa, eh, ¿qué cosas, cuáles son las primeras señales que está dando el ministro Massa y cuáles han sido las primeras reacciones de la economía en general, de los mercados en particular? Bueno, digamos que la primera reacción fue de confianza, porque recordemos que el dólar, por ejemplo, que en eso es un indicador muy sensible, que había llegado como a 340 pesos con la ministra Batakis, que tenía cero apoyo político. Cuando Massa y pasa todo esto, el dólar baja y abajo de los 300, donde, bueno, de a poquito capaz que ha subido algo, pero por ahora hay como cierta esperanza de que Massa logre hacer acuerdos, ¿no? Con esto de hay que resolver el tema de la exportación de soja, a qué cotización finalmente se va a exportar, qué hacer con este mercado que se sigue desdoblando
y que no permite que, por ejemplo, esto que yo comentaba del turismo, ¿no? Que no permite que la economía realmente se vea beneficiada digamos, muchas veces de estas exportaciones de servicios, bueno, que es el turismo, y muchas de bienes, ¿no? Que quedan ahí esperando, bueno, por esta dualidad cambiaria donde el dólar oficial está muy lejos de lo que los mercados consideran que es el precio del dólar, que es, bueno, el dólar blue o paralelo. Entonces, yo creo que todavía tiene una carta de confianza, ha tenido dificultades en conformar el equipo. Veremos nada, a ver cómo termina armándose, porque además él está al frente no solamente del Ministerio de Economía, sino de un superministerio, como se le llamó, que es Economía, Industria y Comercio, en donde, bueno, precisa tener gente idónea en las temáticas, porque él es un político, ¿no? Entonces, lo que hace un político es la negociación, pero nada, se precisa gente, y bueno, nada, ya ha tenido como algunos ofrecimientos, pero bueno, eso se va llevando y en paralelo, por supuesto que el Fondo Monetario sigue muy atento a todo lo que sucede, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque si el fondo dice, bueno, sí, están cumpliendo y les da la próxima, digamos, parte del préstamo, bueno, eso les da oxígeno para poder incrementar las reservas y nada, de poder hacer frente a estas cuestiones que estábamos mencionando. Pero bueno, hay que tener cuidado también porque muchas veces las reservas se les van en aplacar las presiones del mercado, ¿no? O sea, salen a vender para evitar presiones al alza también. Este, entonces, es complejo, pero por eso, digamos, tiene como esta dualidad en la cual aparentemente la economía viene bien, sobre todo arriba del mercado interno, ¿no? Argentina es un país que tiene un mercado interno muy grande, donde la vuelta, digamos, a la actividad después de la pandemia, que había sido de una caída muy, muy grande, bueno, ha servido como de trampolín para que la actividad realmente crezca, ¿no? Y bueno, hay que ver, es un país muy rico, pero los acuerdos, digamos, la cuestión política no es ajena a cómo le va a la economía, ¿no? No, en general, hay capaz que excepciones, pero en general, además un país que viene acumulando, digamos, desacuerdos hace ya unos cuantos años, ¿no? Entonces, En todo o caso, sea, la economía argentina, solo para tener una idea, está más o menos en el mismo nivel, ahora creció un poquito, pero del año 2011. O sea, la economía crece y cae, crece y cae, crece, o sea, está ahí estancada y ese es un tema bien relevante que por supuesto afecta al bolsillo de la gente, ¿no? Este, a así propósito de que la gente, hay grandes, inmensos déficits de carácter social, ¿no? y bueno, sí, porque con esta inflación tan alta, el número de gente que cae abajo de la línea de pobreza es muy importante, ¿no? Este, Argentina tiene como un índice como de 40% de pobreza, ¿no? Recordemos que en Uruguay está alrededor del 11% luego de la pandemia, ¿no? O sea, estamos, capaz que, bueno, el otro vecino del que capaz que íbamos a hablar, pero no sé si nos va a dar el tiempo, es Brasil, en No, el vamos a tener cual que dejarlo para la próxima. lo dejamos para la próxima, pero bueno, tiene una situación política también compleja, diferente, ¿no? Con elecciones, pero debilidades en muchas áreas que capaz que, como el crecimiento, que capaz que hoy Argentina no las tiene, ¿no? Entonces como que es difícil lograr un análisis, digamos, lineal de estos dos países. No son sencillos de analizar porque son muy grandes, muy complejos, muy heterogéneos,
Y bueno, y tienen estas cuestiones en la política que tampoco ayudan a la transparencia o la comprensión de lo que sucede, ¿no? Déjame en el final citar dos fuentes distintas, bien distintas. Vale, Página 12 dice un masazo con la doble S de masa, ¿verdad? Un masazo claro. en las cuentas públicas. Antes de viajar a Washington, el ministro de Economía implementó recortes en los presupuestos de 6 áreas del gobierno. Y con relación a estos mismos temas, me refiero a la economía, Mm, Clarín destaca más cepo a las importaciones para ahorrar 3.000 millones de dólares. La escasez de reservas, economía obligará a pedir licencia para importar 34 productos que antes se aprobaban automáticamente. En esa lista están las plaquetas de computadoras y teclados y también las consolas de videojuegos y el whisky. Además, se esperan más restricciones para la compra de servicios en el extranjero, como las licencias de software. Bueno, algunos también, digamos, de las consecuencias que estas políticas económicas implican a propósito sí, en este claro, caso, la claro. importación, ¿no? Sí. Sí, digamos, esto que tú leías además muestra cómo está tan dividida que inclusive leyendo un diario o el otro, uno piensa que está en un país diferente, ¿no? Pero sí, esto que comentabas que dice página 12 es que sí, Julio aparentemente tuvo eh, superávit fiscal, no fue exactamente gobierno de Massa, ¿no? Porque Massa asume ahora a inicios de agosto, Claro. pero bueno, ya se lo acredita como que es un éxito suyo, ¿no? Y como Bien. tiene que ir a negociar, es como la carta ahí diciendo, nos portamos bien, hicimos lo que había que hacer y bueno, nada, denos el premio, que es el desembolso de dólares. Si Pero alguien me pregunta, un oyente, si alguien viaja a Buenos Aires, yo hice un cálculo muy en el aire, sí. ¿cuál es la diferencia? Yo calculé en el aire que es de 7-1. Bueno, depende a cuánto cambies, ¿no? Bueno, bueno, no, pero teniendo en cuenta que cambia, Más o menos, entre 6 y 7 ahí es el... porque hoy el dólar blue, según la Nación, cotiza 2,92, 2,97, ponele que consigas a 2,90, ¿no? Mm. Y ponerle que hayas comprado tus dólares acá a 40,50, más o menos, ¿no? No, no, los tenés que comprar más caro, como 42, ¿no? No, Está 40, sí, sí, está bien, 41. Bueno, pero podés 41. pedir Bueno. un poquito más bajo, ¿no? Sí, 41,55, bueno, puede ser. Sí, puede ser 41,50. Sí, tenés razón. Entre 6 y 7. Está bien, por está eso. bien. Bueno, te dejo un beso cariñoso, amiga. Dale, bueno, nos vemos en unos días. Chao, hasta luego. Mira, y bueno, feliz milonga hoy en la noche de la nostalgia. Dale, chao.